Sabés que estando este tiempo, ¿no? Bajo todas las circunstancias que acontece, el hecho de no poder estar juntos, el hecho de no poder estar reunirnos físicamente, el hecho de estar quizás en cuarentena, algunas personas están aislados, algunas personas están encerrados en sus casas a través de la cuarentena, no pueden salir a trabajar porque están dispensos, como le llaman ahora, un nuevo término que yo nunca lo había escuchado y de repente ahora en el trabajo vas y no, porque fulano y mengano están dispensos, están por su situación, por su forma de su físico, o sea, por su estructura de salud, digamos, a raíz de todo esto no pueden trabajar y se encuentran encerrados, ¿no? Todo esto a veces perturba de alguna forma la vida del ser humano. Todo esto a veces como que trastorna todo nuestras emociones, todo nuestro ser. El hecho de estar encerrados a veces nos provoca ciertas cuestiones en nuestra vida que tienen perjuicios en lo espiritual. Entonces yo oraba a Dios y le pedía a Dios una palabra, ¿no? Para este tiempo, no solamente para nosotros como hijos de Dios, sino también para los que escuchen este mensaje a través de las redes, como bien estamos usando en este tiempo. Y me acordaba, o Dios me traía a memoria, mejor dicho, la historia de Ana. Todos los cristianos creo que la conocemos. Ana, una mujer, ¿no? que creía en Dios, que amaba a Dios, la esposa de Elcana. No vamos a entrar mucho en la teología, simplemente vamos a ir al punto que Dios quiere hablarnos este día. Ana tenía una discapacidad, por decirlo de alguna forma. Ana vivía una situación que a ella la tenía mal, o sea, no podía vivir feliz, no era una mujer que estaba feliz con lo que le acontecía. Ana era estéril. Creo que la mayoría de todos los que estamos hoy reunidos, la debemos conocer. Esto está en Primera de Samuel, todo el libro de Primera de Samuel 1. Allí comienza relatando toda la historia de Ana. Ana era estéril, dice, ¿no? La Biblia. Esta mujer no podía tener hijos. Y antes de ir a lo bíblico, se me dio por buscar un poco cómo afecta la esterilidad en una persona, en este caso en una mujer, ¿no? Esto buscado de la parte psicológica. Y dice que la esterilidad provoca vergüenza en la persona. La esterilidad provoca culpa, baja autoestima, ansiedad, angustia. La esterilidad trae amargura, trae dolor. Esto basado en lo psicológico. La psicología trata la esterilidad de esta manera. Pensaba, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos o muchas personas que aún todavía no conocen a Dios, que tenemos ciertas esterilidades en nuestras vidas. Somos estériles en ciertos factores de nuestra vida. Estéril no necesariamente acá, si bien la Biblia habla de una mujer que no podía tener hijos, cuando hablamos de ser estéril hablamos de la falta o la capacidad de poder engendrar otras cuestiones de nuestras vidas. Sentimientos, esterilidad en nuestras emociones, esterilidad en nuestras relaciones entre otras personas, esterilidad en nuestra economía, esterilidad en nuestra vida a los cristianos espiritual, esterilidad en nuestra vida ministerial. Formas maneras de que uno como hijo de Dios no podría engendrar ciertas cuestiones. Y esta mujer no habla la Biblia y dice que en el verso 10 del capítulo 1 de Primera Samuel dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Repetimos, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo preguntaba, ¿no? Esta mujer, ¿por qué habrá tenido esa amargura de alma? Y cuando fui a buscar esto en lo psicológico, me di cuenta. Trae amargura la esterilidad, trae dolor, trae angustia, tristeza. Pero Ana tuvo un detalle, ¿no? Ella dice que oró, ¿no? Oró, esta mujer oró a Jehová y derramó su vida porque dice, lloró abundantemente.
Vieron que habitualmente cuando uno pasa cuestiones emocionales que afectan a nuestra vida, nos dicen, es bueno que te desahogues, es bueno que llores, es bueno que puedas agarrar cuando hay una pérdida, por ejemplo, te dicen, y uno retiene a veces el llanto y te dicen, yo lo he escuchado muchas veces decir, todavía no cae esta persona, pero es mejor que se desahogue ahora, es mejor que llore ahora, es mejor que pueda expresarse ahora. Qué bueno es poder tener un Dios Padre al cual nosotros podamos ir con nuestra amargura, nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestra angustia, y que podamos ahí expresarnos delante de Él como lo hizo Ana. No me quiero enfocar mucho en estas cuestiones, porque el mensaje va un poco más a lo que Dios tiene por nosotros. Pero quiero que te quede en claro primero esto. La esterilidad provoca angustia, tristeza, dolor, amargura, pero tenés a un Dios Padre que vos podés ir y allí derramar todo eso, descargarte, dejar todo eso en la presencia de Él, despojarte de todo eso para que Dios haga una obra en tu vida. Después vamos a seguir un poquito a lo que Dios tiene más adelante. Pero el otro personaje que te quería hablar también esta noche es de Elías, un profeta de Dios, un hombre que vio cómo Dios obraba, un hombre que vio cómo Dios actuaba, cómo Dios se movía. Elías era un hombre que oró para que no llueva y no llovió, oró para que vuelva a llover y llovió. Elías era un hombre que fue a la casa de una viuda y le dijo a esa viuda que no tenía nada, dame de comer a mí primero y luego no va a escasear la harina y el aceite en tu casa, y la harina y el aceite en esa casa no escaseó. Elías era un hombre que cuando el hijo de esa viuda murió, se fue el aliento, dice la Biblia, de ese varón, de ese chico. Él oró por ese chico y ese chico resucitó. Elías era un hombre que era usado por Dios. Elías era una persona que conocía bien cuál era el poder de Dios, pero sin embargo, luego de esa lucha espiritual que tuvo junto a 400 profetas que él mismo destruyó, les cortó la cabeza, le quitó la vida, tuvo temor. Dice que la reina, la esposa de Acab, Jezabel, en ese momento dijo, si yo no tengo la cabeza de Elías, si no pasa lo mismo sobre la vida de Elías que lo que aconteció en ese altar, yo no voy a poder vivir, o yo no voy a poder, que me acontezca a mí, mejor dicho, decía Jezabel lo mismo, si yo no puedo lograr que Elías muera. De resumida manera, ¿no? Entonces Elías, cuando escuchó la sentencia de muerte de esta mujer, dice que tuvo miedo, se atemorizó. El temor, otro sentimiento que también me atreví a buscarlo, ¿no? A nivel psicológico, lo que provoca, y dice que el temor paraliza, el temor adormece los sentidos, provoca fobias, angustia y como final deprime. Entonces vamos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 5. Elías, ¿no? Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías en ese enebro, debajo de ese enebro, dice, deseó morirse. Él salió huyendo a causa del temor y se durmió debajo de ese enebro, de ese arbolito, de ese arbusto, se durmió y dice, deseó morirse. El temor, como te decía, provoca estas cosas, ¿no? Adormece los sentidos, provoca fobias, angustia. Y a veces acontecen estas situaciones donde el temor a nosotros nos perturba. El temor nos hace sacar nuestra mirada, nuestro enfoque de lo que Dios quiere hacer en nosotros o de lo que Dios hace a través de nosotros. Y nos lleva a esa determinación de decir, estoy en una situación donde me paralizo. Pero a veces no quiere decir que nos paraliza de una manera física, sino nos paraliza de una manera espiritual. El temor nos paraliza muchas veces en nuestra búsqueda a Dios.
El temor muchas veces nos paraliza en nuestro acercamiento a la presencia de Dios. Cuando vos estás seguro de que el temor no existe en tu vida porque Dios es el poderoso que va a estar cuidándote, guardándote, vos vas a ir a Dios constantemente a buscar su presencia y a buscar su voluntad, sabiendo que Él es el que tiene el control de las cosas. Pero cuando el temor empieza a hacerse más grande en nosotros, es como que nos aleja de todas estas realidades espirituales que como hijos de Dios nosotros vivimos. Te decía, ¿no?, que más allá de las historias de estas personas que son muy conocidas para nosotros, me quería enfocar en alguien en particular que intervino en estas dos situaciones y que fue Dios. Y Dios aquí actuó como un padre. Dios aquí actuó como esa persona que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Los que somos papás entendemos que cuando nuestros hijos están pasando situaciones difíciles o están pasando alguna necesidad, queremos de alguna forma tratar de revertir esa situación, tratar de actuar de la manera que podamos calmar la angustia, el dolor, la tristeza de nuestros hijos, que podamos proveer lo que nuestros hijos necesiten. De alguna forma, como padres, nosotros queremos intervenir en la situación de nuestros hijos para que nuestros hijos no sufran. De la misma manera, este Dios Padre del que te quiero hablar hoy, también quiere bendecir tu vida y tratar tu vida en estas áreas. Primero, como te dije en el principio, en la esterilidad, sea el área que fuese, Dios quiere que vos puedas ser sano, sana de esa esterilidad. En el área que sea, emocional, sentimental, física, espiritual, en el área de los sentimientos, en el área ministerial incluso. Donde haya esterilidad en tu vida, Dios quiere intervenir y sanar. Dios quiere intervenir y hacer cosas nuevas. En el área donde el temor atacó tu vida y te puso en un estado de quietud, en un estado de pasividad espiritual, Dios quiere intervenir para darte nuevas fuerzas. Dice, en este relato de Elías, cuenta que ese ángel que vino y le dijo, levántate y come, le proveyó de un alimento en 2 oportunidades. Y ese alimento le fortaleció a Elías para poder caminar 40 días y 40 noches. Este Dios Padre que yo te estoy hablando, si vamos a Juan capítulo 3 y el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de Dios para nuestras circunstancias, la provisión de Dios para nuestra situación es el Hijo. Dios trajo a su Hijo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es la forma en que lo expresa Juan y dice, de tal manera amó Dios. ¿A quién? A vos, a mí, a todos los que estamos escuchando hoy, a todo el mundo incluso. De tal manera amó. Y viendo, ¿no?, el desenlace de las historias de estas que estábamos relatando, vemos los propósitos que Dios tiene cuando nos acontecen situaciones difíciles. Esta mujer, con su esterilidad, que no podía tener hijos, de repente cuando llora, ora a Dios y llora delante de Dios y se despoja de toda su angustia, de toda su tristeza, de todo su dolor. Dice que Dios escuchó y le favoreció. ¿Y qué pasó? Nació un hijo, un profeta que fue consagrado a Dios, Samuel, que fue entregado a Dios para los fines que Dios tenía, para los planes que Dios tenía. Ahora, Elías comió, fue sustentado por ese alimento que el ángel le trajo, fue sustentado por ese alimento que lo fortaleció para caminar 40 días, 40 noches, entrar en una cueva, en esa cueva ser restaurado completamente por Dios, pero con un fin: ir a bendecir a 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas, dice la Biblia. Jesús, Dios entregó a Jesús por nosotros. Dios entregó de esta forma de amor, lo entregó a su Hijo, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Los propósitos de Dios a veces en nuestra vida
se ven nublados. Los propósitos de Dios en nosotros, de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, se ven opacados. Pero si nosotros vamos a la fuente, al Padre, aquel que nos amó de tal manera que lo entregó todo, y vemos que Jesús es el quien suple todas nuestras necesidades, podemos encontrar en Él la bendición, podemos encontrar en Él la victoria, podemos encontrar en Él la salida. Yo te animo que vos hoy, esta noche, puedas identificar tu esterilidad, esa forma o esa situación que te impide engendrar algún área de tu vida. A veces la esterilidad en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, nos hacen poder tener una conducta adecuada delante de Dios. A veces nuestra esterilidad en lo espiritual nos impide tener una comunión fuerte con Dios. A veces nuestra esterilidad en nuestros sentimientos nos provoca no poder tener buenas relaciones, buenos vínculos. A veces la esterilidad en lo económico nos provoca situaciones de angustia, tristeza, dolor, amargura. Que podamos hoy identificar todas esas situaciones donde nosotros no podemos engendrar de alguna manera y ir a Dios y despojarnos de eso ahí delante de Dios y podamos tomar a Jesucristo, que podamos tomar a Jesús como el que suple todas nuestras necesidades, como el que sacia todas nuestras aflicciones, el que libera de todas nuestras cadenas, que rompe y destruye todo yugo en nuestras vidas. Que podamos hoy nosotros despojarnos del temor, que podamos hoy quitarnos ese temor que nos hace deprimir, que nos hace angustiar, que nos hace afligir, y que podamos ir al Dios Todopoderoso, que podamos rendir con nuestro corazón al Padre. ¿Por qué digo Dios Padre? Efesios 1:5 dice, yo tengo acá la NBI, dice, Efesios 1, mejor dicho, del 4, más interesante. Dios nos escogió en Él, dice, ¿no? Antes de la creación del mundo. Dice, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Y acá es donde más me impacta, ¿no? Porque dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo a ser hijos de Dios. Antes de que nadie siquiera pensase en la existencia de cada uno de nosotros, antes que quizás que nuestros padres se conocieran o lo que fuese, ya Dios como Padre estaba predestinado que nosotros podamos ser hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús. Hay una sola sangre que nos redime, que es la sangre de Jesús. Hay una sola sangre que nos limpia, que es la que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Esa sangre es la que nos hace uno con Él. Dice coheredero juntamente con Jesucristo, dice su palabra. Esa sangre es la que nos liga a esa relación con Dios y ese Dios como Padre para nosotros. Yo quiero que vos hoy puedas entender esto. Ante cualquier adversidad que estés pasando en la vida, ante cualquier situación que hoy te esté aconteciendo, si hay una esterilidad en tu vida, si hay temor en tu vida, que puedas entender que Dios Padre provee, que la provisión de Dios tiene un propósito, que cuando Dios provee a Jesús, para nosotros nos los provee para salvación y vida eterna, pero también nos los provee para que podamos nosotros llevar ese mensaje a otras personas. Así como Ana tuvo un hijo y ese hijo fue consagrado a Dios y fue profeta y ese profeta fue usado por Dios, así como Elías, fortalecido por ese alimento, fortalecido por ese sustento, caminó y llegó hasta la cueva y luego tuvo que ir a bendecir a reyes, a ungir a reyes y a bendecir a 7,000 que no doblaron sus rodillas ante el Baal. De esa misma manera hoy la provisión de Dios viene para con nosotros, con Jesús para nuestra provisión divina, que lo suple todo, absolutamente todo, y que Él va a hacer que nosotros podamos ir a bendecir a otros. Él nos envía a nosotros como hijos suyos a llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Si vos hoy estás, esta noche, escuchando este mensaje, escuchando esta palabra,
Dios quiere sanar la esterilidad. Dios quiere sanar, quitar el temor. Dios quiere liberarnos de todas estas cuestiones para poder proveernos de su Hijo. Si estás escuchando hoy por primera vez, también te animo a que aprendas, que te animes a conocer a este Dios Padre que provee, a este Dios Padre que sana, a este Dios Padre que libera. Yo te animo que esta noche cada uno de nosotros hoy podamos reconocer nuestra situación de vida. Cualquier área de nuestra vida que esté pasando esterilidad, Dios la puede suplir. Cualquier temor que el enemigo quiera venir a poner mentiras en tu vida, Dios las puede quitar. Cualquier depresión, angustia, cualquier alejamiento de la presencia de Dios que el enemigo había utilizado este tiempo para que puedas descreer en los propósitos de Dios, hoy Dios viene para poder fortalecerte. Ese alimento fortaleció a Elías, esa torta cocida y ese vaso de agua fortaleció a Elías. En 2 oportunidades le suplió ese alimento y le ayudó a caminar 40 días, 40 noches, dice la Biblia. Ese alimento que Dios tiene para darte hoy te va a ayudar a caminar de acá a que Él venga, de acá a que Jesús venga a buscarnos, para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad, para alcanzar la voluntad buena, perfecta y agradable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo entiendo que, como decíamos en un principio, todo lo que acontece hoy alrededor nuestro es duda, es miedo, es pánico. Nos vamos para acá, tenemos que desinfectarnos, nos tenemos que lavar las manos, tenemos que ponernos el barbijo, no tenemos que estar amontonados. Es cierto, hay que cuidarse, obviamente, pero Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sabe el porqué de todas las cosas. Orábamos con mi familia y orábamos incluso también el día martes con los hermanos y decíamos, oremos para que el fin de la pandemia llegue. Oremos para que el fin de toda esta situación sea en este tiempo. Como hijos de Dios nosotros podemos llegar a Dios, llegar delante de su presencia, llevar nuestro clamor, llevar nuestra oración y Dios va a escuchar. Y tenemos fe de que Dios va a hacer algo, que Dios nos va a librar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. Pero entendamos esto, Dios es un Dios Padre. ¿Sí? Hay algunas características, ya vamos a ir terminando, ¿no? Como te decía en Efesios 1:5, Dios es progenitor, o sea, Él nos engendró de alguna forma. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió que nosotros, antes de que siquiera conociéramos la vida, ya Él tenía predestinado que nosotros íbamos a ser sus hijos. Tenemos un Dios Padre amoroso. Tenemos ese Dios Padre amoroso que en Primera de Juan, esto no se lo pasé a los chicos, a ver si lo encuentro acá rapidito. Tenemos ese Dios que es amor, como decíamos, ¿no? Que Él es el que nos escogió, que Él es el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó, que Él permitió que nosotros podamos ser hijos suyos. Tenemos ese Dios proveedor. Ahora en Filipenses 4:19 habla y dice que Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos a ese Dios protector. En el Salmo 32:7, ¿no? Dice, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esos son algunos de los atributos de Dios. Hay muchos más de Dios como Padre, ¿no? Tenemos ese Dios que nos ha permitido conocerles, nos ha permitido a nosotros poder acercarnos a Él por medio de Jesús. Entonces yo te animo en este tiempo que puedas identificar, como te decía, todas estas situaciones. Si hay esterilidad en tu vida, alguna cual fuese, que la puedas llevar a Dios como lo hizo Ana. Que puedas ir y despojarte allí delante de su presencia como fue Ana, que lloró amargamente, lloró con amargura, oró a Jehová ahí en gran manera.
Si hay temor, así como hizo Elías, yo le decía esta situación, ¿no? Ana fue a Dios. Ella tomó la decisión, vio su situación y ella tomó la decisión de ir a Dios a orar. Elías, en su temor, se alejó de Dios, por el contrario. Pero sin embargo, Dios se acercó, le envió a su ángel para que lo bendiga. A veces en las situaciones nosotros actuamos de distintas formas. A veces vamos a Dios desesperados, Señor, ayúdame, como Ana. Y otras veces nos retraemos y nos alejamos de Dios, pero Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es ese papá, como yo te decía, cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están pasando alguna situación y nos acercamos y tratamos de hacer hasta lo imposible, Dios también hace lo mismo. Dios envió a su ángel para poder fortalecerlo. Entonces, Dios no deja nada librado al azar. Dios permite todas las cosas, pero tiene un propósito, que al final de todo vos seas un instrumento de Él. Si vos estás hoy escuchando por primera vez hablar de Jesús, hablar de Dios como Padre, yo te voy a invitar a que ahí puedas pedirle a Dios que entre a tu corazón, pedirle a Dios que entre a tu vida, que tengas en cuenta que si en este tiempo estabas pasando alguna situación similar de esterilidad, de fracaso, de angustia, de tristeza, dolor, de amargura, puedas entender que Dios quiere obrar y bendecir tu vida. Y yo te voy a animar ahí a que vos puedas cerrar tus ojos y aceptar a este Dios que nosotros hoy te traemos, o que mejor dicho, Él viene a nosotros. Que puedas acercarte a Él y que puedas permitir que su presencia entre a tu vida para suplir todas tus necesidades. Que pueda Dios sanar tu esterilidad en el área que sea, que pueda Dios quitar el temor donde sea y por lo que sea, y pueda hacer una obra buena en ti. Así que cerrá tus ojos ahí y decís, Señor Jesús, en este día yo me acerco a ti arrepentido de todos mis pecados. Señor, y te pido que entres a mi corazón, entres a mi vida y que puedas tomar el control de ella. Señor, si había esterilidad en mi vida espiritual, Señor, que hoy tú puedas transformarla, quitarla, Señor, y puedas ayudarme a engendrar una vida espiritual consagrada a ti. Señor, si había esterilidad, Señor, en mis relaciones familiares, que puedas sanar y que puedas hacer de mí una persona nueva. Señor, si había esterilidad en mis emociones, en mis sentimientos que me impedían tener, Señor, afectos, Padre, hoy puedas obrar y bendecir. Señor, si había esterilidad aún en mi economía, Señor, que hoy tú seas el Dios que provee, el Padre que provee, el Padre que sana mi economía y que me libera. Señor, si había esterilidad en mi vida ministerial, que no había proyectos, que no había metas, que no había forma de poder servirte, Señor, hoy que puedas sanarlo, Dios mío, y puedas usarme para tus propósitos. Decir ahí, Señor, en este día, si había temores que me alejaban de tu presencia, que me adormecían, que me impedían ver todo lo grande que tú tienes por delante, Señor, hoy te pido perdón y te pido que tú quites el temor de mí y hagas una obra buena en mí. En el nombre de Jesús, Señor, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Acepto la salvación de Jesús por medio de la cruz. Acepto la vida eterna por medio de ese sacrificio. Señor, y acepto que tú harás de mí una nueva criatura. Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés obrando, bendiciendo, Señor, a la iglesia. Que estés bendiciendo, Señor, y quitando todo aquello que impide que tu presencia fluya a través de nosotros. Dice tu palabra que sin santidad nadie te podrá ver, pero nosotros necesitamos tu santidad. Pero sabemos que si no venimos a tu presencia, si no venimos, Señor, a tus pies, si no venimos con nuestras necesidades y con nuestras dificultades, Señor, a reconocerlas delante de ti, Señor, nosotros no podremos alcanzar esa santidad, no podemos alcanzar, Señor, esa bendición para nuestra vida, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si nos habíamos alejado. Pedimos perdón, Señor, si el temor nos había paralizado, Dios mío, y nos había impedido poder buscar de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, pero hoy renunciamos al temor en el nombre de Jesús.
Señor, rechazamos el temor, Señor, que afecta a nuestra vida espiritual. Señor, y consagramos hoy nuestra vida, Señor, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si había esterilidad en nosotros, te pedimos hoy, Dios, que sanes, pongas tu mano, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y que quites esa esterilidad, Padre. En el nombre de Jesús, haz el milagro en nosotros, Señor, así como lo hiciste en Ana. Señor, haz el milagro, Padre, pero que alcancemos el propósito de la bendición que tú nos das. No es para que nos guardemos, no es la provisión, Señor, para que la retengamos para nosotros, Señor. No, tú nos provees a Jesús, Señor, para que podamos llevarlo, Señor, a todas partes, a donde andemos, a donde caminemos, que podamos ser el ejemplo claro de Jesús en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a bendecir, ayúdanos a ser instrumentos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Señor, y declaramos sanidad en todas las áreas de nuestras vidas, espirituales, emocionales, físicas. Señor, declaramos que los milagros en nuestras vidas comienzan a ocurrir, que lo sobrenatural en nosotros, Señor, comienza a despertarse, Padre bueno. Señor, si hay enfermedades físicas, hoy, Señor, tú nos sanas por medio de la llaga de Jesús. Señor, si hay enfermedades emocionales, tú nos liberas, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay ataduras espirituales en nosotros, Señor, tú las rompes en el nombre de Jesús. Señor, si hay, Señor, condiciones en nosotros, Señor, que nosotros mismos nos limitamos, Padre, ahora se rompen todas las estructuras, Señor, y alcanzamos, Señor, en ti la bendición, Padre. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos prosperidad, declaramos, Señor, tu bendición por sobre todas las cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias porque tú nos amaste, como dice, Señor, en tu palabra. De tal manera nos amaste. Te lo diste todo, te lo diste, Señor, todo lo que tú tenías, que era tu Hijo, Señor. Lo diste por nosotros, Señor. Gracias por ese amor, papá. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos permites poder ser parte de tu reino, poder ser hijos tuyos, escogidos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Espero que Dios haga una obra en cada uno de nosotros. Dios me habló a mí primero acerca de las esterilidades. A veces uno limita el poder de Dios. A veces uno cree que Dios para algunas cosas sí, para otras no. Dios está para todo en nuestra vida. Todo donde haya algo que te impida engendrar alguna cosa en tu vida, Dios está para sanarlo y que vos puedas ser el instrumento de Dios para donde vos te muevas. Si los temores te paralizan, si los temores te afligen y te angustian, Dios está para quitarlos, para fortalecerte, para darte fuerzas nuevas, para que puedas conquistar y alcanzar el propósito de Dios. Acordate de esto, tenés un propósito en tu vida. Acordate y recordalo, si te lo habías olvidado, hay un propósito de Dios para tu vida, hay un propósito. Dios tiene un plan con tu vida, Dios te quiere usar, Dios quiere que seas una herramienta útil en sus manos. Así que dejemos que Dios sane nuestras vidas, que Dios nos libere y seamos lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan buena semana. Estamos al pendiente el día martes para poder orar y el día miércoles con la clase de Finanzas Bendecidas.